Muy bien, bienvenidos. Vamos a trabajar en esta ocasión todo lo referente a calorimetría y cambio de fase. Comencemos por recordar que el calor no es algo que tengan los objetos, sino que es la transferencia de energía que se da del objeto de mayor temperatura al de menor. En otras palabras, es la energía que se absorbe o se entrega. Y la pérdida de esa energía por los carbones en esta ilustración que tenemos acá es igual a la que gana el agua para que el sistema llegue a equilibrio térmico. Es decir, lo que pierde uno en energía debe ser igual a lo que gana el que está a menor temperatura. ¿Cómo calcular la cantidad de calor? La cantidad de calor se calcula con esta expresión donde Q es ese calor o esa energía entregada o absorbida. Su unidad básica es el Joule, también se puede medir en calorías. Ese calor es igual a la masa, que debe estar dada en kilogramos o en gramos, por la capacidad calorífica específica, que sus unidades pueden ser el Joule sobre kilogramo por grado Celsius o la caloría sobre gramo por grado Celsius, por el cambio de temperatura que puede estar dada o en grados Celsius o en Kelvin. Y tenemos los siguientes factores de conversión. Como esta energía o este calor se puede dar en calorías o en joules, tenemos la conversión entre una unidad y la otra. Una caloría equivale a 4.186 joules y una kilocaloría a 4.186 joules. La capacidad calorífica específica o esa C es propia de cada material y es la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de ese material de una unidad de masa de ese material en un grado. Entonces aquí tenemos la tablita de calores específicos o capacidad calorífica específica para cada material. Sólidos, elementales, otros sólidos, líquidos y gases, cada una dependiendo de las unidades que vayamos a trabajar. Las unidades, hablando de eso, tienen que ser consistentes y tienen que concordar con la capacidad calorífica específica. Es decir, si yo estoy trabajando la capacidad calorífica específica en joules sobre kilogramos por grados Celsius, la masa en esta expresión tiene que estar trabajada en kilogramos. Pero si yo estoy trabajando la capacidad calorífica específica del elemento en calorías sobre gramo por grado Celsius, la masa en esta expresión debe estar trabajada en gramos. Bueno, ¿cómo se relacionan la temperatura y la cantidad de calor? Entonces, el efecto del calor o de la energía que se administra sobre la temperatura depende de la cantidad de materia calentada. En esta ilustración, a cada masa de agua le estamos administrando la misma cantidad de calor. ¿Qué es lo que va a suceder? Donde esté presente la masa más grande o la mayor cantidad, vamos a experimentar un aumento más pequeño de la temperatura. Es decir, entre más masa o entre más volumen, si administramos la misma cantidad de calor, vamos a tener un aumento más pequeño en la temperatura. La conservación de la energía también se presenta en la termodinámica. Y es decir, volvemos a la ilustración del principio o la situación presentada al principio. Lo que pierde en energía el hierro lo debe de ganar el agua para que se presente un equilibrio térmico. En otras palabras, la sumatoria de las pérdidas de calor de los elementos que pierden calor debe de ser igual a la sumatoria de los elementos que ganan dicho calor. Para especificar esto muchísimo más, vamos a hacer un ejemplo. Muy bien, tenemos el ejemplo. Un puñado de perdigones de cobre se calienta a 90 grados Celsius y luego se suelta en 80 gramos de agua en un vaso a 10 grados Celsius. Si la temperatura de equilibrio o la temperatura final es de 18 grados Celsius, ¿cuál fue la masa de cobre? Entonces recordemos, conservación de la energía, la sumatoria de las pérdidas de calor es igual a la sumatoria del calor ganado. En este caso en particular,
Los datos del problema son que el calor específico del agua es de 4.186 joules sobre kilogramo por grado Celsius. El calor específico, capacidad calorífica del cobre es de 390 joules sobre kilogramo por grado Celsius. La masa de agua que tenemos es de 80 gramos. En kilogramos, porque tenemos que trabajarla en kilogramos porque estamos trabajando con esta capacidad específica, es de 0.08 kilogramos. La temperatura del agua inicial es de 10 grados y la temperatura inicial de el puñado de perdigones de cobre es de 90 grados Celsius. Recuerden que para hacer esta ganancia y pérdida de calor en ambos lados vamos a aplicar esta ecuación. Vamos a hacer una aclaración bastante importante que no se nos puede pasar. Las diferencias de temperatura siempre las vamos a hacer entre la mayor y la menor, estos delta de T, en ambos lados de la ecuación, para asegurar los valores absolutos del calor ganado y del calor perdido. Es decir, para quienes pierden calor, entonces el mayor va a ser la temperatura inicial y el menor la temperatura a la que queda el sistema, que en este caso es 18 grados Celsius. Para los que ganan, el mayor va a ser la temperatura al que queda, que en este caso el sistema queda a 18 grados Celsius, menos el menor, que es la temperatura inicial de los que ganan, en este caso 10 grados Celsius. Entonces, teniendo esta claridad, continuamos. Bien, entonces, vamos a poner nuestros datos, las diferencias de temperatura como se las acabé de mencionar. En el caso de los que pierden, entonces ponemos primero la inicial y luego la final. Y en el caso de los que ganan, primero la final y segundo la inicial. ¿Listo? Y comenzamos a desarrollar poniendo los datos. Entonces tenemos que despejar la masa de los perdigones. Entonces ponemos acá la masa de los perdigones del cobre, entonces es la incógnita. Ponemos el calor específico, ya sabemos cuánto es el calor específico. La diferencia de temperatura, que es igual a la masa del agua en kilogramos, vuelvo y repito, en kilogramos, porque la capacidad calorífica o calor específico está en joules sobre kilogramo por grado Celsius y por esta diferencia de temperatura. Teniendo esto, entonces, desarrollamos este lado de la ecuación, nos da este resultado y también desarrollamos esta parte y la pasamos a dividir. Y tenemos la masa de los perdigones en kilogramos. Si la pasamos a gramos, pues tendríamos este valor. Entonces, recuerden siempre, importante cómo vamos a manejar las diferencias de temperatura, qué datos tenemos, identificar muy claramente quiénes ganan, quiénes pierden y la consistencia de las unidades. Muy bien, hablemos ahora del cambio de fase. Eso ocurre cuando al ganar energía, algunos elementos cambian su fase, es decir, o su estado. Durante ese proceso la temperatura es constante, no hay diferencias de temperatura. O sea, es decir, hay una energía, pero sí se presenta una energía para que el elemento se fusione, pase de sólido a líquido, o para que el elemento se vaporice, pase de líquido a gas, o los procesos inversos. Esas energías que se necesitan para que se den esos cambios de fase se dan por esta fórmula, que es, o esta ecuación. Esa energía para fusionarse es la masa que se va a fusionar por el calor latente de fusión, o en el caso si se va a vaporizar es la masa por el calor latente de vaporización. Cada elemento tiene su propio calor latente de fusión y de vaporización y tiene también la temperatura a la que empieza a fusionarse, específica en la que empieza a fusionarse, y la temperatura en la que empieza a vaporizarse. Entonces aquí tenemos los términos que usamos. Continuemos entonces ampliando este concepto.
Ya le vamos a hablar lo que era el calor de fusión y que cada elemento tiene su propio calor de fusión. Puede estar dado en calorías sobre gramo o en joules sobre kilogramo. En este ejemplo tenemos el agua. La temperatura a la que el agua empieza a fusionarse es a 0 grados. O a congelarse o a solidificarse. Y el calor latente de vaporización también lo tenemos acá como ejemplo para el agua, también dado en calorías sobre gramo o en joules sobre kilogramos, y la temperatura de vaporización o de ebullición es de 100 grados centígrados. Sin embargo, aquí tenemos pues como una tablita con todas las, las sustancias o elementos, el punto en que de fusión y el punto de ebullición, o sea, las temperaturas en grados Celsius y los calores de fusión dados en joules kilogramos y calorías gramos. Lo mismo para los calores de vaporización. Vamos a ver un ejemplo que nos puede ampliar esta información. Entonces, tenemos cuánto calor se necesita para convertir 10 gramos de hielo, o sea, está en estado sólido, se va a fusionar a 20 grados Celsius en vapor a 100 grados centígrados. O sea, el hielo está a menos 20 grados Celsius y hay que llevarlo a vapor a 100 grados centígrados. Entonces, primero, tenemos que llevarlo al punto de fusión, o sea, tenemos que subir la temperatura, administrar energía para que la temperatura suba de menos 20 grados a 0 grados y empiece la fusión. Luego de que ya hacemos esta energía, que esta energía se hace con la fórmula de Q es igual a masa por calor específico por cambio de temperatura, porque aquí si hay un cambio de temperatura, miramos cuánta energía se necesita para que se fusione. Vamos a trabajar como estamos con 10 gramos, vamos a trabajar los calores de fusión y vaporización en calorías sobre gramo. Entonces aquí el elemento empieza a fusionarse. Aquí no hay cambio de temperatura, va a estar a 0 grados, entonces ya se va a presentar una concentración de hielo y agua porque se está fusionando y necesitamos saber cuánto es este calor o esa energía. Luego, entonces, ya de que está fusionado, tenemos que llevarlo a la temperatura de vaporización, que es de 0 a 100, para que empiece el proceso de vaporización. Aquí si hay cambio de temperatura, entonces tenemos que volver a usar la ecuación de Q es igual a masa por calor específico por cambio de temperatura. Y tendremos finalmente el proceso en que esa agua se convierte en vapor y se presenta esta mezcla. Entonces necesitamos el calor de vaporización. ¿Listo? Entonces vamos a mirar paso a paso cómo encontrar toda esa energía necesaria para que suceda este proceso. Entonces, primera parte, hay que llevarlo de los menos 20 a 0 grados. Entonces, ¿qué hacemos? El calor específico del hielo es de 0.5 calorías por gramo Celsius. Recuerden que vamos a trabajar en gramos. Entonces, hacemos esa primera parte. Entonces, tenemos masa que se va a fusionar, o sea, que vamos a llevar al punto de fusión por calor específico del hielo. Porque el hielo, en este momento tenemos que trabajar con el calor específico del hielo, no del agua, del hielo. Y la diferencia de temperatura, es decir, temperatura final, que son 0 grados Celsius, menos temperatura inicial, que son menos 20 grados centígrados. Ahí tendríamos esta primera energía para poderlo llevar al punto de fusión. Y tenemos pues como el valor que nos da esa energía serían 100 calorías. Ahora vamos a empezar a fusionar. Entonces, para fusionar, entonces tenemos esta parte acá, entonces sería la masa, que son 10 gramos ya convertidos en agua, por el calor de fusión del agua, que es 80 calorías sobre gramo. Entonces esto nos da un valor de 800 calorías que necesitamos para que ese hielo se fusione. Más 100 que ya teníamos, ahí vamos en un total de energía de 900 calorías hasta este punto.
Ahora vamos a llevar ya esa agua al punto de vaporización, que es de 0 a 100. Entonces, ahí sí va a haber cambio de temperatura. Entonces, tenemos que volver a aplicar esta formulita y ya vamos a usar el calor específico, no del hielo, sino del agua, que es una caloría sobre gramo por Celsius, por cambio en Celsius. Entonces, vamos en ese tercer paso. Entonces, ahí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener masa, que vamos a llevar a la temperatura de vaporización, calor específico, no del hielo, ya aquí es agua, y diferencia de temperatura final que son 100 grados Celsius menos temperatura inicial que son 0 grados Celsius. Y ahí tendríamos esa energía para llevarlo hasta el punto de vaporización. Eso nos daría 1000 calorías. Recuerden, ya vamos en 3 energías. 1000 calorías más 900 que tenemos, vamos en 1900 calorías. Ahora la parte final es ya mirar qué energía hay que administrarse para que comience la vaporización. Entonces ya esa sería la última parte. Entonces tendríamos una cuarta energía que sería con el calor de vaporización, que sería la masa por el calor de vaporización. ¿De quién? Calor de vaporización del agua. Entonces 10 gramos por el calor de vaporización del agua, que nos darían 5400 calorías, lo que nos indica que finalmente para todo el proceso necesitaríamos un calor total. Ahí vamos sumando los que hayamos para un calor total de 7300 calorías para poder convertir 10 gramos de hielo que están a menos 20 grados Celsius en vapor a 100 grados Celsius. Con un elemento diferente del agua tendríamos que mirar en qué punto se fusiona, cuál es su calor de fusión para aplicar esta parte, en qué punto se vaporiza, hasta qué temperatura se vaporiza, su calor específico de vaporización y hacer básicamente el mismo proceso. Espero pues que les haya quedado claro, así es como se trabajan los cambios de fase y vamos a seguir ampliando al respecto.